Seguimos con más información. Estamos ya en comunicación telefónica con Lautaro Leverato. Él es ingeniero agrónomo y además coordinador de la mesa de MT Rural. Lautaro, buenos días. ¿Nos escuchás? Hola Pablo, hola Alejandra, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, contanos cuál es la situación, ¿no?, ante este tercer día del paro del campo y final y todo lo que tiene que ver con la exportación del maíz. Bueno, para arrancar, el paro fue un fracaso tremendo. Fue un fracaso tremendo porque se basa sobre falsas problemáticas, ¿no? Nosotros en el campo pasamos de un maíz de 8.000 pesos hace un año a 17.000 que se está pagando hoy, y la soja que estaba a $300 está terminando en $500 hoy en día. Este es un sector que impulsa este paro, un sector nosotros le decimos de la patronal del campo concentrado, que es un pequeño sector de los productores, ¿no? Grandes empresarios y vinculadas a las exportadoras, y está lejos de la realidad de los pequeños y medianos productores. Entonces, esta medida que impulsaba el gobierno, que favorecía a los pequeños y medianos productores, a los que transformamos el grano en carne, en huevo, en leche, ¿no?, en la avicultura, en los cerdos, para garantizar el abastecimiento de nuestra materia prima, que en vez de exportar grano, transformemos ese grano en carne o exportemos carne, con una pequeña suba que hubo en el último tramo, este sector pretendía desabastecernos de esa materia prima para ganar unos pesos más. Entonces ahí tuvo el conflicto que perjudicaba, ya lo digo, a los pequeños y medianos productores y también a un sector muy importante de la sociedad, que es la que consume estos alimentos, porque de lo contrario el maíz es como el combustible, no para la ciudad. El maíz, el precio del maíz va marcando el precio, el costo de los alimentos que producimos. Entonces, incluso con las mejoras que hubo, ¿no?, en la propuesta del año pasado de bajar algunos puntos en las retenciones a los pequeños y medianos productores, por eso fueron las retenciones segmentadas, que las festejamos muchísimo los pequeños y medianos productores del campo, no se explica esta medida. Así que bueno, fue como... Sí, quería consultarte acá, Florencia Barragán. Inicialmente entonces se habían cerrado las exportaciones de maíz, después se decidió reabrirlas con un cupo y la noticia de último momento tiene que ver con que se reabren sin ningún tipo de cupo y lo que habrá es un monitoreo diario de las exportaciones. ¿Crees que con este nuevo acuerdo entre el gobierno y el Consejo Agroindustrial, en este caso, crees que va a facilitar para que no haya faltantes de maíz o se va a volver al problema inicial que planteaba el gobierno? Bien. Hoy en día estamos por terminar, no falta poco para terminar la campaña del maíz, estamos hablando de un mes y medio, ya de cosechar maíz de vuelta, y estimamos que quedan cerca de 10 millones de toneladas. Con 2 y un poquito más de toneladas, mercado interno este sitio, ¿no? Entonces, también es falso que estuvieron cerradas 100% las exportaciones, eso también hay que decirlo, porque los que ya tenían contrato de exportación, estaba garantizado esa entrega de maíz a contratos ya firmados. Entonces, lo que propuso el gobierno fue que se garantice al sector agroindustrial, al sector de los medianos y pequeños productores, que lo grafico, son los que producen huevos, los que producen pollos, ¿no?, los que engordan en lo que se denomina como engorde para los feedlots, los que producen engorde de carne, es que se garantice. Nosotros creemos que con un monitoreo activo, porque también estos mismos grupos que fueron al local patronal son los mismos que evaden la soja por Paraguay y Brasil, ¿no? Entonces, con un control certero del gobierno, confiamos en que vamos a hacer la próxima campaña con el maíz para producir alimento para nuestra sociedad y exportar carne, materia prima como grano, ¿no? Lautaro, con esta primera experiencia, digamos, comienza el año, bueno, un primer paro del campo, ¿cuáles son las expectativas para lo que queda del año y en el marco sobre todo de la pandemia? Sí, bueno, el campo siguió trabajando, ¿no? Seguramente con toda la pandemia, como toda la sociedad, también le puso el cuerpo a esto, que es un sector sensible en la producción de alimentos.
estamos como arrancando el 2021 con precios que no había hace 6, 7 años, ¿no? En el mercado internacional, como estamos hablando $200, el maíz que se está consolidando en torno a los $200, pero también por el mercado interno no es lo mismo, son $200. Hace un año que ahora, ¿por qué? Porque antes 57 pesos el dólar y ahora está rozando los 90 pesos. Entonces también hubo una mejora en el precio del dólar, lo que repercute en el precio que le paga el productor, ¿no? Entonces, por otro lado, lo que pintaba un año de mucha sequía termina siendo en el último tramo un poco más aliviador, ¿no?, para la familia agricultora, porque cayeron lluvias estratégicas en las regiones productivas y nos permite más o menos tener una expectativa de cosecha normal, por ponerle un nombre. Entonces, con esa expectativa de cosecha normal, que todavía no terminó la campaña, pero se evalúa que va por ahí, más esos precios, son expectativas decentes en el tema de lo que son los granos, ¿no? Pero tenemos un problema que va a haber que trabajar, que hoy la relación grano-carne está complicada porque como está muy alto el precio, por ejemplo, del maíz, está dificultando todo el engorde a corral o la terminación de los novillos para la producción del mercado interno. Entonces ahí vamos a tener que trabajar con el gobierno para ver si podemos trabajar en conjunto para lograr que la ganadería y la producción de carne sean rentables y garanticen el abastecimiento interno y también fortalecer la exportación, que estamos todos a favor de la exportación. Lo que estamos en contra es poner al país de rodillas para ganar 3 pesos más, casi mercenarios de los granos, para perjudicar al país. Muchas gracias, Lautaro Leverato, por estos minutos y por la comunicación con la televisión pública. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Flor, queda analizar, ¿no?, y hacer un balance de este tercer y último día del paro del campo. Claro, tercer y último día de paro que finalmente no se concretará, porque tenemos que hablar entonces de esta cronología que arrancó a fines del 2020 con la noticia del gobierno de cerrar las exportaciones de maíz hasta marzo. 2 meses era el cierre porque sería como el empalme entre las dos cosechas de maíz y el maíz, materia prima del engorde de los animales, de la carne que terminamos comprando en el supermercado. Finalmente, después de esa medida, se anunció el paro del campo, la bronca, sobre todo porque a veces hablamos del campo, ¿no? Sería la mesa de enlace, que son estas 4 entidades rurales. 3 se sumaron al paro, una decidió no hacerlo. Después de ese anuncio, el gobierno empezó a dialogar con lo que es el Consejo Agroindustrial, son entidades también agropecuarias, pero que están algunas de la mesa de enlace, otras que no, y es lo que se llama informalmente como el campo dialoguista con el gobierno. Arrancaron estas conversaciones con el Consejo Agroindustrial y lo que se decidió inicialmente era reabrir las exportaciones de maíz, pero con un cupo. Dicho esto, estaba el signo de pregunta. ¿Ahora qué va a hacer la mesa de enlace? ¿Va a seguir con el paro si se reabrieron las exportaciones? Y dijeron no, porque hay un cupo de 30.000 toneladas diarias. ¿Cuál es la última novedad entonces? Que se reabrieron las exportaciones y no estará este cupo. No habrá cupo a la hora de exportar, sí lo que habrá, dijeron desde el Ministerio de Agricultura, es un monitoreo diario para asegurar que lo que queda de maíz puede abastecer al mercado interno, obviamente los que quieran exportarlo, pero que sí esté la prioridad de abastecer al mercado interno. Claro, y esto que hablábamos, ¿no?, también con Lautaro Leverato, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas teniendo en cuenta este primer hecho, digamos, con respecto a lo que pueda llegar a pasar más adelante? Y acá el análisis puede ser más político de cómo el Consejo Agroindustrial se afirma como el interlocutor con el gobierno en temas agropecuarios, ¿qué pasará a nivel político con la mesa de enlace que anunció un paro y finalmente la medida fue para atrás? Porque la medida inicialmente era cerrar las exportaciones, garantizar que 4 millones de toneladas de maíz queden en el país y no se exporten. Finalmente esto no pasará. Ahí decía Leverato que con que haya 2 millones de toneladas es suficiente, pero bueno, volver atrás hay que ver cómo configura las relaciones políticas entre el gobierno y la mesa de enlace. Y por último, Ale, comentarte sobre lo que fue el paro, que iba a ser durante 3 días, decíamos, este miércoles entonces no va a seguir a raíz de la decisión del gobierno, pero se vivió en forma muy intensa en el interior del país. Algunos hablaban de que no se sentía tanto, pero sí lo que queríamos destacar
mostrar son estas imágenes, ¿no? La disputa entre los que no decidieron parar, cooperativas cordobesas, por ejemplo, y ahí le ponían, ¿no?, a una cooperativa cordobesa traidor, y está la banderita de los productores autoconvocados, que son productores que no están en la mesa de enlace, pero tienen relaciones con la mesa de enlace, y allí a la derecha lo que vemos es que armaron un control de carga ahí. Las cooperativas que decidieron trabajar porque necesitaban vender granos, recordemos que el paro era un cese de comercialización de granos, las que decidieron trabajar les hicieron este control de carga. Así se vio entonces un poco lo que fue el segundo día del paro. Ahí vemos entonces en pantalla este segundo día del paro. Muchas gracias, Florencia Barragán, muy completo como siempre. Seguimos de la siguiente manera.